Nadie lo notó, pero ocurrió. La historia empezó a moverse de lugar, lentamente, en silencio, como muebles pesados empujados desde dentro, sin arrastrarse en el suelo, sin rechinar, solo movidos, hacia el punto donde siempre debieron estar. En lo alto del edificio de vidrio, un hombre intentaba ajustar su corbata. En la planta baja, una mujer ajustaba su vida. Los dos gestos se parecían, pero solo uno era de tela, el otro de destino. La mañana seguía hermosa, como si hubiera sido hecha para la felicidad de los demás. Afuera, la ciudad brillaba. Adentro, el brillo del suelo reflejaba a una mujer que no se atrevía a mirarse. Lucía limpiaba el vestíbulo en silencio. Trapo, agua, repetición. Todo era cálculo para no existir demasiado. Las otras hablaban, ella escuchaba, y sonreía como quien ya se defiende sin saber que se defiende. El mundo gusta de medir el valor de las personas por el volumen de sus voces. Así que Lucía aprendió a susurrar. El reloj del edificio marcaba las 9:10, pero el tiempo, para ella, ya estaba cansado desde temprano. El sonido de unos pasos resonó antes de que él apareciera. Eduardo Monteiro, traje caro, mirada apurada, corazón ausente. Era un buen hombre, pero no sabía ser amable. Los problemas de la empresa se le habían filtrado por dentro como agua fría, y alguien tendría que secar. Lucía se agachó para limpiar una pequeña mancha, un descuido común. Pero al destino le gustan las metáforas. El balde se volcó, el agua se extendió, el ruido atrajo miradas. Eduardo se detuvo. Su mirada no era de odio, era la de alguien buscando dónde dejar su propio cansancio. Lo encontró, y sin pensar, lo dejó allí. Palabras cortas, tono firme, veredicto rápido. El despido llegó como llega el viento que derriba flores, sin maldad, pero sin cuidado. Lucía apretó el trapo entre las manos. Su silencio fue el sonido más alto del vestíbulo. Detrás, murmullos. A los lados, miradas. Al frente, un hombre confundiendo autoridad con prisa. Ella no lloró, no pidió, no explicó, solo respiró, como quien guarda aire antes de sumergirse en otro tipo de mar. El ascensor se abrió, él entró, las puertas se cerraron y el mundo siguió igual, solo que no, porque el reloj, ese antiguo heredado de su abuelo, resbaló del bolsillo, cayó, rodó hasta la esquina y se detuvo, exactamente a los pies de quien él acababa de despedir. Lucía miró. El reflejo del metal temblaba sobre el suelo mojado. Parecía latir. Extendió la mano, lo recogió, y sin saberlo, tocó el hilo invisible que uniría sus destinos. Nadie lo vio, pero allí comenzaba lo que el tiempo llamaría perdón. El vestíbulo volvió a su brillo habitual, pero el suelo guardó memoria. La mujer, el reloj, el gesto, todo callado, todo sagrado. Y mientras el ascensor subía, Lucía bajaba las escaleras. Una historia estaba siendo escrita en silencio. Y el silencio es el único idioma que el destino entiende perfectamente. La puerta del edificio se cerró detrás de ella. El mundo siguió. Lucía, no. El cuerpo caminaba. El alma se sentaba en el primer escalón que encontraba por dentro. El reloj, en su mano, pesaba más que el metal. Era pequeño, pero llevaba dentro un país entero de recuerdos que no eran suyos. Lo escondió en el bolsillo del abrigo, no para poseerlo, sino para protegerlo. En la parada del autobús, el viento jugaba con papeles arrugados, nombres de calles, viejos anuncios, promesas que nadie cobrará. El autobús llegó lleno de vidas que no caben en un informe. Ella subió, apoyó la cabeza contra el vidrio. La ciudad corría hacia atrás. Los edificios se hacían pequeños. Las ventanas perdían coraje de ser grandes. Dentro del bolso, el reloj
respiraba como quien pide un hogar. Lucía lo sabía. A veces el hogar es solo el lugar correcto al que volver. La habitación la esperaba del tamaño de un abrazo corto, la cama tendida, 2 estantes, una ventana que prefería estar abierta. Dejó el abrigo, lavó sus manos, respiró despacio. El reloj sobre la mesa brilló tímido. Ella lo abrió con cuidado. La tapa crujió como un recuerdo antiguo. No había tic-tac, solo silencio con historia y una fotografía ovalada, que la miraba sin juicio. Lucía pasó la punta del dedo sobre el borde del vidrio. Era frío, pero decía, devuélvelo, con una delicadeza que no acepta excusas. El orgullo quiso hablar, dijo poco, se cansó rápido. ¿Devolver algo a quien te quitó el suelo? ¿Por qué? ¿Para qué? Ella se sentó, miró sus manos, manos que aprendieron a no temblar. Lo correcto, no grita, susurra, insiste sin herir. Lucía tomó un pedazo de papel, una pluma sencilla, y escribió despacio. Devuelvo el tiempo que no era mío. Se detuvo, leyó, no añadió nada, ni nombre, ni firma, ni adiós. Guardó el reloj en el paño más limpio que tenía. Lo dobló como quien envuelve a un recién nacido. Lo ató con una liga fina. El cielo, afuera, cambiaba de color sin prisa. Las voces del pasillo hablaban de cuentas, de recetas, de una nueva vecina. La vida es eso, ruido cerca, decisión por dentro. Cuando llegó la noche no durmió entera. Durmió por partes, y entre una parte y otra el reloj la llamaba por su nombre. Por la mañana se levantó antes de la luz, agua en el rostro, cabello recogido, abrigo, bolso, el papel con la frase, el paquete con el tiempo, y un corazón dispuesto a no cerrarse. Las calles aún no habían elegido sonido. Lucía caminó. Cada esquina ensayaba resistencia y aún así cedía ante el valor. Doña Hilda, la portera jubilada, estaba por allí. Ojos buenos, manos que abren puertas cuando la vida abre motivo. Lucía saludó con un gesto. La puerta se movió. El edificio respiró hondo antes de verla. El vestíbulo brillaba como si nada hubiera ocurrido el día anterior. Pero los suelos también tienen memoria. Y la memoria a veces es un reflejo que nadie pisa. Caminó hasta el mostrador, abrió el bolso, dejó el paquete, al lado el billete. 4 palabras, 4 pasos hacia sí misma. Devuelvo el tiempo que no era mío. No lo acomodó, no lo adornó, no buscó aplausos, solo lo dejó. Y dejó más que un objeto. Dejó la prueba de que la dignidad no necesita público. El cuerpo se sintió liviano, no por tener menos, sino por haber hecho lo que el alma pedía. Antes de salir, miró el vestíbulo por última vez, no como quien se despide, como quien reconoce que el escenario es grande, pero la escena es otra. La puerta se abrió, el viento jugó con el pañuelo del bolsillo. La mañana ganó 1 centímetro más de luz. Fuera, la ciudad ofrecía sus corredores de siempre. Lucía eligió el camino más simple. Volver a la parada, volver al autobús, volver a su habitación, pero no volvió igual. Volvía con la paz de quien devolvió lo que no era suyo, y con el vacío de quien aún no sabe cómo llenar el plato del día. En el camino pensó en el futuro, no en el grande, en el pequeño, un nuevo trabajo, una carta para su madre, una foto vieja junto al horno encendido. Pensó también en lo que quedaba atrás, no con ira, con cuidado, las palabras duras de un hombre cansado, las miradas, la sensación de que el mundo grande no tiene paciencia con los corazones pequeños, y aún así, una certeza. No se negocia quien uno es, ni por un empleo, ni por orgullo herido. El autobús llegó, subió, se sentó junto a la ventana. La ciudad, otra vez, corrió hacia atrás, pero no se llevó lo que realmente importa. El gesto. En casa, la habitación parecía distinta. Nada había cambiado, solo el aire. Lucía abrió la ventana como quien pide consejo a la luz. El viento entró,
y desordenó las cortinas. Sonrió pequeño, ordenó la mesa, guardó el uniforme en el fondo del cajón, dejó el pañuelo a la vista. En la estufa, la tetera susurró. El café, sencillo, recordó que el mundo gusta de continuar, incluso cuando uno piensa que ha terminado. Más tarde, el teléfono sonó. No era trabajo. Era la vecina pidiendo ayuda con un medicamento. Lucía fue. Hizo lo que siempre hace bien. Presencia. Mientras tanto, en el edificio de vidrio la mañana corría como corren los días que se creen iguales. El vestíbulo despertó con corbata. La recepción alineó sonrisas aprendidas. Eduardo entró con su prisa habitual. Los problemas no habían crecido piernas nuevas, solo raíces. Atravesó el vestíbulo sin mirar al suelo. El hábito es una venda, pero ese día algo bajó su mirada. En el mostrador, un paquete, un billete. Se detuvo. Tocó el papel como quien toca agua fría. Leyó: «Devuelvo el tiempo que no era mío». La frase entró despacio y se quedó. No pedía nada, no reclamaba nada, solo devolvía, solo enseñaba, solo movía muebles pesados por dentro, sin arañar el suelo. El pasillo se hizo silencio por un segundo, o tal vez solo dentro de él. Los silencios verdaderos no necesitan testigos. Eduardo abrió el paquete. El reloj, de vuelta, brilló como brillan las cosas correctas en el lugar correcto. La tapa se cerró con un sonido breve y definitivo. Lo guardó, respiró y, sin admitirlo, supo. Algo había cambiado de lugar. No era el reloj, era él. En la otra punta de la ciudad, Lucía colgó una toalla en el tendedero. El sol rozó su rostro. Cerró los ojos. No pidió nada al cielo. Agradeció, no por tener menos dolor, sino por tener menos sombra. La vida, en días así, sigue igual por fuera, pero por dentro elige eje. No es el brillo del evento, es el gesto simple que pronto lo cambiará todo. Y cuando caiga la tarde el mundo parecerá igual. Por fuera sí, por dentro no. Nadie lo notó, pero el día despertó distinto. Había algo en el aire, una pausa, un eco que no venía del reloj. En el edificio, los sonidos eran los mismos, teclas, pasos, murmullos de rutina, pero el corazón de Eduardo ya no marchaba igual. No sabía explicarlo, pero la nota escrita no se iba de su mente. 4 palabras, 4, y cada una pesaba distinto. Devuelvo el tiempo que no era mío. La repitió en silencio, como quien intenta recordar un idioma antiguo. El reloj de bolsillo, el del abuelo, descansaba ahora sobre el escritorio, abierto, respirando tiempo. Eduardo lo observaba entre correo y correo. La fotografía oval dentro del estuche metálico, el rostro del abuelo. Sereno, sabio. Esa mirada lo atravesaba como espejo de infancia, y de repente todo lo que antes era grande se volvió pequeño. El contrato perdido, las reuniones, el orgullo, todo perdió ruido. Solo quedó el sonido mudo de la conciencia volviendo a hablar. El reloj, antes adorno, ahora era espejo. Y la nota, un sermón sin voz. Eduardo cerró los ojos. Recordó el momento, el balde, el agua, el rostro asustado de Lucía, las palabras que dijo, las que no escuchó, las que sin querer hirieron. El arrepentimiento no llegó gritando. Entró como rayo de luz, fino, imposible de apagar. El orgullo quiso resistir, le dijo que exageraba, que aquello era nada, pero el pecho no creyó. Hay culpas que no piden perdón, piden reparación. Eduardo se levantó, guardó el reloj. Salió sin rumbo. Afuera, el sol golpeaba los vidrios, haciendo que todo brillara. La ciudad se movía con su prisa habitual. Pero él ya no veía reflejos, veía personas, cruces con repartidores, una mujer vendiendo flores, un niño limpiando parabrisas, pequeños gestos que sostienen al mundo. Caminó hasta la cafetería de siempre.
el mismo lugar donde todos los días compraba café sin mirar a quién servía. Esta vez miró. La chica de la caja sonrió. Eduardo se dio cuenta de que no sabía su nombre. De nadie. Pagó. Agradeció despacio, y la palabra gracias sonó nueva, como si nunca antes la hubiera dicho de verdad. Volvió al edificio, la nota seguía sobre la mesa. La leyó otra vez. Devuelvo el tiempo que no era mío. Ya no hablaba de un reloj, hablaba de su forma de vivir, de mirar, de no ver. La frase creció dentro de él, se expandió, se hizo espejo, camino, decisión. Eduardo tomó el teléfono, llamó al hospital. Su madre estaba bien, pero la voz de la enfermera, suave, extranjera, le resultó familiar. Había algo en esa manera de pronunciar cada palabra. Una ternura contenida, un acento que acariciaba el aire, colgó despacio, se quedó mirando el reloj. La memoria unió los hilos, el billete, la mujer, el acento, la calma, Lucía. El nombre que antes era solo parte de un informe, ahora latía como recuerdo vivo. Pasó el día fingiendo trabajar, pero el tiempo ya no obedecía. Esa noche fue al hospital. Los pasillos olían a limpieza y esperanza. Los pasos resonaban lentos. En el cuarto, su madre dormía. A su lado, una enfermera acomodaba las sábanas con una ternura que parecía música. Piel morena, mirada tranquila, sotaque leve. Eduardo observó desde la puerta. No era Lucía, pero había algo igual, esa forma de cuidar sin buscar crédito, esa dulzura invisible que sostiene al mundo. Ella lo saludó. Sonrió. Él devolvió el gesto, torpe, agradecido. No sabía por qué, pero sintió que la vida le estaba repitiendo la lección. Cuando su madre despertó, lo miró con esos ojos que todos saben. No preguntó nada, solo bendijo. Él sostuvo su mano. El reloj pesaba en el bolsillo. La noche ya no. De regreso a casa, el semáforo lo detuvo. El reflejo del parabrisas mostraba la ciudad lluviosa. Luces borrosas, como pensamientos cansados. Respiró hondo. La frase volvió, ya no como culpa, sino como oración. Devuelvo el tiempo que no era mío. Eduardo entendió. No bastaba con sentirse mal. Había que hacer algo. Había que devolver lo que el orgullo tomó prestado. La madrugada pasó en silencio. El edificio dormía, pero dentro de él, un hombre despertaba por primera vez. El orgullo es una casa demasiado grande para vivir solo. Y Eduardo empezaba a oír el eco. Los días siguientes pasaron en automático. Planillas, llamadas, firmas. Pero entre un gesto y otro había un hueco, pequeño, silencioso, como una puerta que el viento intenta abrir sin hacer ruido. En el espejo del baño, Eduardo ya no se reconocía. El rostro era el mismo, pero la expresión estaba cansada de fingir fuerza. El reloj de bolsillo lo acompañaba a todas partes, en el saco, en el silencio, como un recordatorio de que el tiempo también pesa cuando se guarda mal. Comenzó a notar cosas que antes no veía. La mujer que servía el café y esperaba un buen día. El guardia que siempre decía hasta mañana. El chofer que ajustaba su chaqueta antes de abrir la puerta. Gente, solo gente. Y de repente, eso bastaba. El mundo perdió brillo de vitrina y ganó textura de verdad. Y aún así, había un vacío. No era culpa, era falta. Falta de cierre, falta de encuentro, falta de valor. Lucía. El nombre aparecía en su mente como eco, pero un eco limpio, de esos que no asustan, que llaman. Esa mañana intentó lo de siempre, controlar el trabajo, el día, las emociones. Pero la vida, cuando decide enseñar, no usa reglas, usa accidentes. Salió sin rumbo. El coche rodó por avenidas grandes, por calles pequeñas, sin que él lo decidiera. El cuerpo buscaba algo, o alguien. Terminó frente al hospital, él mismo. Entró, subió.
El corredor blanco, el olor a jabón y fe, el sonido distante de pasos. Su madre dormía. Junto a ella, una cuidadora acomodaba las cobijas con una ternura antigua. Piel morena, mirada calma, sotaque leve. Eduardo observó desde la puerta. No era Lucía, pero algo en ese gesto era igual, la forma de cuidar sin hacer ruido, el tipo de amor que no necesita palabras. La mujer sonrió. Él respondió y, sin entender por qué, agradeció. No solo por su madre, agradeció por recordar. Al salir, el pasillo pareció más ancho, la respiración menos pesada. En el coche el reloj volvió a pesar. Otra vez, siempre él. Lo abrió. El clic de la tapa sonó como perdón contenido. Devuelvo el tiempo que no era mío. La frase lo miró de frente. Ya no era simple. Era profunda, madura. Devolver el tiempo. No era devolver objetos. Era devolver humanidad. Eduardo se dio cuenta de que nunca había preguntado su nombre completo, ni su historia, ni sus sueños, solo un nombre repetido entre órdenes y rutina. Y ahora quería saber. Marcó el número del área de limpieza. Nadie sabía. Nueva empresa, cambio de turno, sin registros viejos. Lucía, sin apellido, sin dirección, sin pista. El destino, a veces, esconde para obligarnos a buscar con el corazón. Llamó 3 veces más. Nada. La impotencia dolió. Pero era una buena herida, de esas que prueban que aún sientes. Al día siguiente fue a la empresa tercerizada. Oficinas pequeñas. Olor a desinfectante y burocracia. Papeles. Voces apuradas. ¿Lucía Morales?, preguntó. Una empleada buscó en una planilla. Tecleó. Negó con la cabeza. Hubo varias. ¿Qué turno? No supo responder. Solo tenía un rostro, un gesto y una nota. La mujer sonrió con compasión. Tal vez fue trasladada, o regresó a su país, o siguió su vida. Siguió su vida. La frase lo atravesó. Salió. El viento soplaba diferente. Tenía sabor a despedida, pero el orgullo ya no era escudo. Era espejo, vacío, pero útil. El dolor de no encontrarla se convirtió en propósito, y el propósito en camino. Empezó a mirar lugares nuevos, mercados pequeños, calles con ropa colgada, bancos en las plazas. Buscaba su rostro en la gente. No lo halló, pero en cada intento perdía un poco más de prisa. Esa noche volvió al edificio, el vestíbulo igual de brillante. Demasiado ordenado, demasiado callado. La recepcionista lo saludó. Él respondió. La llamó por su nombre. Ella sonrió. Los nombres cambian cosas. Subió. La oficina era la misma, pero el aire no. Abrió la ventana. Miró la ciudad iluminada. Tantas ventanas encendidas. Tantas historias pidiendo perdón. Pensó en Lucía. En el reloj. En el billete. Pensó en cuántas veces había dejado el corazón en automático y por primera vez deseó ser alguien común, alguien que pide disculpas con flores baratas y ojos sinceros. Dejó el reloj sobre la mesa, apagó las luces, se quedó quieto. El tiempo siguió, pero esta vez con dignidad. A veces, perder el rumbo es la única forma de encontrar dirección. La vida tiene su propio sentido del humor. No avisa, no explica, solo acomoda las piezas cuando nadie mira. Y aquella semana las piezas empezaron a moverse. Eduardo no lo sabía, pero el destino ya había elegido el lugar y la hora. No sería en la oficina, ni en el hospital. Sería en un sitio donde el brillo no llega, pero la bondad nunca se apaga. Todo comenzó con un correo, una invitación corporativa, donación anual, evento social. El texto decía, una acción de imagen, pero la imagen solo refleja lo que el alma no sabe esconder. Eduardo aceptó, no por deber, por impulso, o quizá por intuición. El auto avanzó por calles conocidas, luego por otras que no lo eran.
Las avenidas se hicieron más estrechas, los edificios más bajos, los rostros más verdaderos, hasta que apareció un portón color cielo, con letras torcidas pintadas a mano. Hogar Esperanza. La ironía lo hizo sonreír. Esperanza. Palabra que hacía años no pronunciaba. El portón se abrió. El sonido metálico fue honesto. Y los sonidos honestos siempre lo son. Dentro, una mezcla de risas, pasos y olor a pan. El aire tibio, el caos organizado del amor. Una mujer de cabello gris lo recibió. La directora, firme, serena, le mostró el lugar, los cuartos, el patio, las pinturas en las paredes. Las donaciones ayudan, pero lo que más se necesita aquí es tiempo. Tiempo. La palabra volvió a morderlo por dentro. Asintió y siguió caminando, hasta que algo o alguien movió el aire. Al fondo del pasillo, una mujer doblaba sábanas con un niño en brazos. Reía, cantaba bajito. Eduardo se detuvo. El cuerpo lo supo antes que la mente, el corazón antes que los ojos. Lucía. El tiempo no corrió, se detuvo. O quizá respiró distinto. Ella no lo vio, no todavía. El niño le mostraba un dibujo. Ella lo miró con ternura infinita. Sonrió. Ese gesto, el mismo que el destino había guardado para este instante. Eduardo dio un paso, y luego otro. Pero no dijo nada. El alma reconocía lo que las palabras aún no podían pronunciar. Lucía se giró, como si algo invisible la llamara, y lo vio. Por un momento, los dos mundos chocaron en silencio. No hubo música, ni voz, solo mirada. Él, rígido, con culpa y deseo de reparar. Ella, serena, con el perdón a medio camino. Ninguno sonrió, no hacía falta. El aire entre ellos se volvió sagrado, pesado, lleno de historia. Una niña corrió entre ambos, tropiezos y risa. Lucía la levantó, la abrazó. La niña la llamó mamá. Eduardo contuvo el aliento y comprendió. El amor no siempre se mide en lo que se tiene, a veces en lo que se da sin esperar nada. Lucía lo notó mirando, y en lugar de apartarse, solo bajó la mirada y continuó doblando, no por indiferencia, por serenidad. La directora regresó. ¿Todo bien, señor Monteiro? Él asintió, pero su voz no obedeció. El alma hablaba por dentro. Sí, todo bien, por fin. La visita siguió. Fotos, palabras, aplausos ensayados. Pero Eduardo ya no estaba allí. El cuerpo sí, el corazón no. Quedó atrapado entre una sonrisa y un silencio, entre un reloj y un gesto, entre lo que fue y lo que aún puede ser. Cuando se despidió, la directora dijo, «Puede volver cuando quiera». Él respondió sin pensarlo, «Quiero». El portón se cerró detrás. El viento sopló distinto. El cielo, que había estado gris, se abrió apenas un poco. Pequeña rendija de azul. Suficiente para un nuevo comienzo. Eduardo miró hacia arriba. No pidió señales. Solo agradeció. Y en ese agradecimiento sin palabras, el tiempo volvió a moverse. Despacio, como quien entiende que todavía tiene algo que reparar. Dentro, Lucía acomodaba juguetes. El eco del portón aún vibraba en el aire. No sabía que él volvería, pero lo presentía. Porque hay miradas que dejan abierta la puerta del destino. El mundo por fuera seguía igual. Pero por dentro, ya nada era lo mismo. Nadie planea un reencuentro. Simplemente ocurre. Cuando el alma deja de esconderse. Y aquella mañana, Eduardo se atrevió a no esconderse más. La semana siguiente amaneció igual que siempre, pero el aire no. Había en él una calma expectante, de esas que anuncian milagros pequeños. Eduardo llegó temprano al Hogar Esperanza, sin cámaras, sin traje, sin prisa, solo con el reloj en el bolsillo y el corazón desarmado. El portón se abrió. El sonido metálico volvió a saludarlo. Los niños jugaban.
Las voces eran música que no necesitaba orquesta. La directora lo vio desde lejos, sonrió. ¿Volvió? Él respondió con la cabeza. No sabía explicar por qué. Solo supo que tenía que estar allí. Ella señaló hacia el fondo. Las cajas esperan manos, y las manos ya sabían a dónde ir. Lucía estaba allí, de espaldas, doblaba ropa, cantaba bajito. Eduardo se detuvo. Sintió el pulso. El reloj latía como si también reconociera el momento. Se acercó despacio, sin saber qué decir, sin saber si debía decir algo. ¿Puedo ayudar? Lucía levantó la mirada. No hubo sorpresa, solo pausa. Esa pausa que decide si el pasado sigue doliendo o empieza a curar. Ella asintió, y eso bastó. Él comenzó a ordenar las cajas. Ella siguió doblando. El aire empezó a llenarse de una paz desconocida. El trabajo era simple, el milagro no. Las horas pasaron sin prisa. Los dos se movían en silencio, y el silencio, por primera vez, no pesaba. Sostenía. Cada tanto, una palabra escapaba. Gracias. Pásame eso. Cuidado con el borde. Y en esas palabras pequeñas vivía una ternura que no se decía, pero se entendía. Eduardo volvió el jueves siguiente, y el otro también. El hogar Esperanza empezó a esperarlo. Los niños lo llamaban tío. Lucía simplemente lo miraba llegar. No había acuerdos, solo constancia, y la constancia, a veces, es una forma más pura de amor. Un día, el abrigo necesitaba pintura, paredes cansadas, colores desvanecidos. Lucía eligió azul, Eduardo, amarillo. Rieron por primera vez. La pintura manchó las manos, y la risa manchó el silencio. Pintaron juntos, sin hablar del pasado, sin prometer futuro, solo existiendo en el presente. Y cuando el muro quedó cubierto, más que pintura, había paz. Al terminar, Lucía lo miró con una expresión que no era perdón ni desconfianza. Era algo nuevo, reconocimiento. Él bajó la mirada, por respeto, por culpa, por emoción. El viento movió el cabello de ella. El tiempo se detuvo para mirar. En la puerta, antes de irse, Eduardo se detuvo. No sabía si debía hablar. Lucía lo miró y dijo suave, hasta el jueves. 2 palabras, suficientes para desarmar todo su orgullo, suficientes para que el alma encontrara paz. Esa noche, el reloj volvió a su lugar sobre la mesa, la tapa abierta, el tic-tac lento. Eduardo lo observó, y por primera vez no sintió culpa, sintió gratitud, por el reloj, por el silencio, por Lucía, porque a veces el tiempo no se mide en segundos, sino en los gestos que lo redimen. En su cuarto Lucía apagó la lámpara. El día había sido largo, pero dentro de ella no había cansancio, solo la sensación de que algo, sin nombre aún, había comenzado a florecer. El amor no había llegado, pero el miedo se había ido, y eso ya era milagro suficiente. El tiempo no avisa cuando comienza a curar, solo cambia de ritmo, y el dolor aprende a respirar sin herir. Así pasaba con Eduardo, y de alguna forma con Lucía también. Los jueves se hicieron costumbre, un ritual silencioso. Él llegaba temprano. Ella ya estaba allí. No hablaban mucho, no hacía falta. El silencio entre ellos tenía textura de paz. Era un idioma nuevo, hecho de gestos pequeños, de miradas que decían, ya no duele tanto. Eduardo se sentía distinto allí. No era empresario, no era jefe, era solo un hombre. Aprendía a escuchar, a esperar, a servir. Lucía lo observaba sin juicio, con esa mezcla de prudencia y ternura que solo tienen los que han sobrevivido a la vergüenza del mundo. Y sin saber cómo, empezó a confiar otra vez. Poco, despacio, como florece una planta en tierra quemada. Un día, una caja cayó del estante. El golpe asustó a los niños.
Eduardo se agachó para recogerla. Lucía también. Las manos se tocaron. Breve, pero suficiente para que todo se detuviera. El aire cambió de densidad. El silencio se hizo más profundo. Sus ojos se cruzaron y el tiempo se rindió. No hubo sonrisa, solo un parpadeo, pero en ese parpadeo cabía todo lo que no se dijo. Lucía apartó la mirada, siguió ordenando. Eduardo también, pero ya nada era igual. El cuerpo recordaba lo que el alma aún no se atrevía a nombrar. Esa noche, él volvió a casa con el corazón inquieto. No era culpa, era necesidad. Necesidad de cerrar el círculo, de decir lo que se había quedado a mitad de camino. Se sentó frente al escritorio, el reloj sobre la mesa, la tapa abierta. El sonido del tic-tac, lento, casi humano. ¿Cómo se pide perdón sin romper el silencio?, pensó. La respuesta no llegó, solo una imagen. Lucía doblando una sábana, Lucía riendo con los niños, Lucía sin rencor. A veces, el perdón no se pide, se honra. El día siguiente amaneció gris. El cielo tenía la misma duda que él. En el Hogar Esperanza, Lucía preparaba una actividad con los niños. Colores, cartones, risas. Eduardo la miraba desde lejos. Cada gesto suyo le enseñaba algo nuevo sobre humildad. Intentó acercarse, no pudo, aún no. El corazón sabía que la palabra equivocada podía romper lo que el tiempo recién empezaba a construir. Así que esperó. El perdón también tiene su calendario. La tarde cayó. El hogar se fue vaciando. Una lluvia suave comenzó a golpear los ventanales. Los niños dormían. La directora se despidió. Lucía guardaba libros. Eduardo acomodaba cajas. El silencio volvió a ser hogar. Hasta que por fin él se atrevió. Lucía. Su voz era apenas un hilo, pero en ese hilo viajaban años de arrepentimiento. Ella levantó la mirada. No dijo nada. Esperó. Eduardo dio un paso, luego otro. El reloj pesaba en el bolsillo. Yo... Y el resto se perdió. Las palabras no obedecieron. El alma, sí. Lucía lo entendió sin escuchar. Los ojos de ella decían, ya lo sé. No necesitaba explicaciones. Solo verdad. Eduardo respiró. Sacó el reloj. Lo abrió. Dentro, el billete. Desgastado. Vivo. Me devolviste el tiempo, dijo en voz baja, y yo todavía intento aprender a merecerlo. Lucía lo miró. No lloró, no sonrió, pero en su mirada había algo que se parecía mucho a la paz, y eso bastó. Esa noche, Eduardo volvió caminando bajo la lluvia, sin paraguas, sin prisa. Las gotas lavaban algo más que el rostro, lavaban la soberbia. La ciudad olía a tierra nueva, a comienzo. El reloj en el bolsillo ya no pesaba, parecía acompañar su paso. Del otro lado de la ciudad, Lucía observaba la lluvia por la ventana. El cielo reflejaba las luces. El agua limpiaba el cristal. Cerró los ojos, respiró. No pensó en lo que faltaba, pensó en lo que quedaba. Y por primera vez, el recuerdo de Eduardo no dolió, solo existió. Eso, para un corazón herido, es la forma más pura del perdón. Algunos secretos no duermen, solo esperan que el corazón aprenda a hablar sin miedo. Y esa semana, Eduardo por fin aprendió. El Hogar Esperanza amaneció calmo. La lluvia había lavado la ciudad. El aire olía a tierra nueva. Lucía llegó temprano, con la luz del sol apenas entrando por las ventanas, el pañuelo en el bolsillo, la mirada tranquila. No sabía que ese día su historia volvería a moverse. Eduardo apareció un poco después, sin corbata, sin prisa, con algo pequeño en la mano, un sobre, simple, con su nombre escrito con letra torpe. El día transcurrió como cualquier otro, niños jugando, risas, cajas, tareas pequeñas, pero entre cada gesto el sobre pesaba, no en el bolsillo, sino en el pecho. Eduardo lo miraba de vez en cuando, como quien ensaya valor. Lucía lo notaba,
aunque fingía no hacerlo. Hay silencios que los ojos traducen sin error. Al caer la tarde, el hogar fue quedando vacío. Las voces se apagaron, las luces, una a una, se fueron rindiendo al atardecer. Solo quedaron ellos. Lucía guardaba juguetes, Eduardo ordenaba papeles, el silencio hacía compañía. Entonces él habló. «Lucía». La voz le salió quebrada, no por dolor, por verdad. Ella se giró despacio. Esperó. Eduardo se acercó sin pretexto, sin escudo, solo con el sobre. «Hay algo que nunca dije». Lucía no respondió. No hacía falta. El alma escucha mejor cuando no interrumpe. Él bajó la mirada. «Ese día, el de tu despido, yo fui quien firmó el memorando. Fui quien decidió los recortes. Y cuando te hablé, no te vi». Sus palabras caían despacio, como lluvia sobre tierra seca. No fue personal, pero al final lo fue. Se detuvo, buscó aire, el reloj en el bolsillo latía al mismo ritmo que su voz. «Y cuando encontré tu nota, cuando vi el reloj, entendí lo que me devolviste. Me devolviste algo que no sabía que había perdido. Mi humanidad». El silencio volvió, no como muro, como testigo. Eduardo extendió el sobre. «Esto es para ti». Lucía dudó. Lo tomó con cuidado, como quien recibe un ave herida. Lo abrió. Dentro, una sola hoja. Su letra. Su verdad. «Aprendí contigo que el tiempo correcto no existe, solo el gesto correcto». Lucía leyó despacio. La respiración se le partió en tres. Una lágrima tímida se asomó. No por tristeza, por alivio. Levantó la mirada. Sus ojos encontraron los de él. No había resentimiento, solo una ternura antigua, de esas que curan sin prometer. «Gracias», susurró. Una palabra pequeña, pero tan completa que bastó. No hubo abrazo, ni música, ni frases largas, solo dos almas que por fin se reconocían limpias. Eduardo salió sin mirar atrás, no por orgullo, por respeto. La noche lo esperaba afuera, pero ya no dolía. El viento era fresco, el mundo posible. Metió la mano en el bolsillo. El reloj, liviano, marcaba la hora exacta, como si también hubiera sido perdonado. Lucía se quedó quieta, el papel aún entre las manos, la frase aún latiendo. Lo dobló, lo guardó dentro del pañuelo, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo rezó sin pedir, solo agradeció. La vela del rincón seguía encendida, la llama se movía suave, pero no se apagaba, porque hay luces que el destino decide proteger, y cuando eso ocurre, ya no hay noche capaz de cubrirlas. El perdón no borra el pasado, pero enseña al alma a caminar sin peso, y así, sin fecha marcada, Lucía y Eduardo empezaron a volver. No uno al otro, sino al punto donde el tiempo los había detenido. El hogar Esperanza floreció. Las paredes recién pintadas todavía olían a promesa. Los niños corrían con los pies descalzos y el corazón lleno. Lucía organizaba las clases. Eduardo llegaba con libros nuevos. El aire tenía una música mansa, como si el mundo respirara en compás. Ya no había distancias, solo respeto y una paz que parecía querer quedarse. El amor no llegó de golpe, entró de puntillas, se instaló en los gestos cotidianos, en una taza de café compartida, en una caja levantada entre dos, en un silencio que no pedía explicación. Lucía empezó a reír más seguido, Eduardo a escuchar mejor, y así, sin declararlo, aprendieron a estar. Un día el hogar recibió a los donantes, cámaras, prensa, micrófonos. Eduardo podría haber hablado, pero se quedó al fondo, observando. Lucía tomó el micrófono con serenidad. No improvisó, no leyó, solo habló desde el alma. «Este lugar no es caridad», dijo. «Es espejo. Aquí, las personas se reconocen otra vez. Silencio, aplausos, luz.
Eduardo la miró, no como hombre, como creyente. En ella había algo que ningún poder podía imitar, la verdad. Y por primera vez sintió orgullo sin posesión, felicidad sin deseo, solo gratitud. Cuando el evento terminó, Lucía bajó del pequeño escenario. Él la esperaba cerca de la puerta. «Lo hiciste hermoso», dijo. Ella sonrió. «Solo conté lo que vivo». Caminaron juntos por el pasillo. El eco de sus pasos sonaba acompasado. Fuera, la ciudad rugía. Dentro, todo estaba quieto. La paz tiene ese poder, callar al mundo sin apagarlo. Los jueves se alargaron. A veces se quedaban hasta tarde, guardaban los juguetes, encendían luces, hablaban de cosas simples. El frío llegó sin anunciarse. Eduardo llevó mantas. Lucía le enseñó a preparar té de canela. Y así, entre detalles, se tejió el milagro cotidiano. Una noche, la tormenta cortó la luz. El hogar quedó en sombras. Niños asustados, voces bajas. Lucía encendió velas. Eduardo improvisó linternas con frascos. Entre todos, encendieron un poco de claridad. Una niña empezó a cantar. Lucía reconoció la melodía. Era una canción de su tierra. Eduardo no sabía la letra, pero la siguió igual. Torpe, desafinado, humano. Lucía rió, él también. Y la oscuridad, en vez de asustar, se volvió cómplice. Después del apagón, Eduardo la vio de espaldas ordenando las velas derretidas. No pensó, la amo. Pensó, estoy en casa. Y eso fue más profundo. El tiempo siguió, sin ruido, sin miedo. El reloj de bolsillo descansaba sobre la mesa del hogar, como símbolo, como recuerdo, como testigo. Lucía lo limpiaba a veces, Eduardo lo miraba siempre, hasta que un día, sin aviso, él se lo entregó. «Ya no me pertenece», dijo. «Ahora le pertenece al tiempo correcto». Lucía lo sostuvo. Sus dedos rozaron los de él. El metal estaba tibio. «Entonces le pertenece a los dos», respondió. El silencio los envolvió. No era final, era comienzo. El sol caía despacio. El cielo se volvía de cobre. Las risas de los niños se apagaban entre los árboles. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Eduardo cerró los ojos. El reloj marcó una hora indefinida, la exacta, la suya. Porque cuando dos almas se perdonan, el tiempo deja de contar segundos y empieza a contar sentido. La cámara se aleja. El hogar brilla con luz cálida. El mundo sigue igual, solo que... no. El tiempo, al fin, camina en dirección correcta. El tiempo siguió su curso. Despacio, como todo lo que vale. Los días dejaron de medir ausencia, empezaron a medir presencia. Lucía y Eduardo no hicieron promesas, hicieron constancia. Y la constancia, cuando nace del alma, es más fuerte que cualquier juramento. El hogar Esperanza creció, nuevas aulas, nuevos niños, nuevas risas. Las paredes pintadas seguían siendo azul y amarillo, pero ahora tenían dibujos, casas, sol, puertas abiertas y, en el centro, un reloj pintado con lápices de colores, pequeño, imperfecto, hermoso. Nadie supo quién lo dibujó, pero todos entendieron su mensaje. El tiempo ya no dolía, el tiempo sonreía. Lucía enseñaba lectura, cuidaba plantas con los niños, les hablaba de raíces y de paciencia. El pañuelo seguía en su bolsillo, no como amuleto, sino como memoria amable. Eduardo organizaba donaciones, creó becas para familias migrantes. El imperio de hoteles seguía en pie, pero el centro de su vida ya no estaba en los edificios, estaba allí, entre manos pequeñas y voces sinceras. Había aprendido lo que su abuelo intentó decirle una vez, que el reloj no mide el éxito, mide el sentido. Una mañana llegó una familia nueva, ropa gastada, miradas cansadas, dos niños aferrados a una muñeca vieja.
Lucía los recibió con el mismo gesto con el que un día soñó ser recibida. Bienvenidos. Una palabra, un hogar. Eduardo observaba a lo lejos, y en el brillo de esos ojos ajenos vio reflejado su propio pasado. Todo volvía al origen, pero sin dolor. El círculo al fin se había cerrado. Esa tarde, mientras los niños dibujaban, Lucía rió con fuerza. Eduardo la miró, sonriendo también. —¿Hace cuánto no reías así? —preguntó él. Lucía pensó un instante, desde que el tiempo aprendió a caminar despacio. Él bajó la mirada, asintió, y supo que esa era la frase más sabia que había escuchado en su vida. El sol bajaba. La luz dorada se filtraba por las ventanas. Los dos se sentaron en el banco del jardín. El viento jugaba con las hojas. La tarde olía a pan y a descanso. Eduardo sacó el reloj del bolsillo. Lo abrió. El tic-tac sonaba limpio, sin apuro. Lucía lo miró. El reflejo en la tapa los mostraba juntos. «Tal vez el tiempo nunca fue enemigo», dijo ella. «Tal vez solo esperaba que aprendiéramos a escucharlo». Eduardo sonrió, cerró el reloj y lo dejó en sus manos. «Entonces, que se quede con quien sabe oír». Lucía lo sostuvo, lo guardó con ternura, y el sonido de la tapa al cerrarse pareció un suspiro del destino, el de un ciclo que por fin descansa. Los niños salieron corriendo hacia ellos, las risas llenaron el aire. El sol se escondía despacio, el mundo parecía simple otra vez. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Eduardo respiró hondo. El reloj marcó una hora sin número, la del amor tranquilo. La cámara se aleja, el hogar Esperanza iluminado al atardecer. El portón con una placa nueva. Proyecto Caminos, becas de estudio para migrantes. Una niña corre por la acera, lleva un cuaderno. En la tapa, un dibujo, un reloj amarillo. Debajo, escrito con letra infantil, «Devuelvo el tiempo que no era mío». La música crece, suave, como respiración. El viento pasa entre los árboles. Y la voz final, tierna, lenta, humana, dice: «A veces, el destino no cambia la vida de todos, pero cambia dos vidas, y eso ya basta». Porque un gesto simple, el que nadie ve, el que no busca premio, puede transformar el tiempo. Y cuando eso sucede, el mundo parece igual. Por fuera, sí. Por dentro, no.